Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo vídeo donde abordaremos un tema controversial, la sexualidad desde la perspectiva de los filósofos estoicos. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿los estoicos hablando de sexo? Créanme, esta antigua escuela filosófica tenía una visión mucho más abierta y natural sobre la sexualidad de lo que nos han contado. Lejos de verla como un tabú, creían que podía integrarse de forma positiva a una vida virtuosa. En este video revelaré la fórmula secreta de los estoicos para cultivar relaciones sexuales éticas pero también apasionadas. Todo un reto, ¿no? La clave estaba en encontrar el punto medio entre el autocontrol racional y el disfrute consciente. Así que si quieren expandir su visión sobre este tema delicado y conocer la guía sorprendentemente progresista de los estoicos, no se pierdan este video. Y ya saben, suscríbanse y denle like para apoyar el canal. Comencemos. La sexualidad según los estoicos, la sorprendente verdad. Aunque parezca mentira, los estoicos no eran nada mojigatos respecto al sexo. De hecho, tenían una postura bastante progresista para su época sobre este tema. Lejos de condenar la sexualidad, la veían como algo natural que no debe reprimirse. Claro, siempre dentro de los límites de la moderación y el autocontrol. El deseo sexual no debe gobernarnos ni convertirse en un fin en sí mismo. Pero bien encausado puede ser una parte importante de una vida virtuosa. Los estoicos enfatizaban el cultivo de la templanza para integrar la sexualidad de forma equilibrada, sin excesos. No se trataba de abstinencia forzada, sino de mantenerla bajo control de la razón. Incluso veían en ella una vía para conectar de forma profunda con la pareja. Así que ya lo ves, los estoicos no eran mojigatos ni reprimidos respecto al sexo. De hecho, para su época tuvieron una postura muy abierta y natural sobre este tema tan humano. La sexualidad según los estoicos, la controvertida verdad que nadie te ha dicho. A diferencia de lo que muchos creen, los filósofos estoicos no condenaban la sexualidad ni la veían como un tabú. Al contrario, tenían una visión sorprendentemente abierta y natural al respecto. Los estoicos consideraban que el deseo sexual era algo completamente normal y no debía ser reprimido. Eso sí, dentro de los límites de la moderación y el dominio racional de los impulsos. Lejos de prohibirla, los estoicos desarrollaron una perspectiva que integraba la sexualidad de forma prudente y equilibrada a una vida virtuosa. Ni represión extrema ni desenfreno, el justo medio guiado por la razón. Incluso veían el sexo como una forma de conexión profunda con la pareja cuando se practica con respeto mutuo. Así que ya ves la controvertida verdad que pocos conocen, los estoicos fueron pioneros en una visión abierta y natural de la sexualidad, integrándola armónicamente a su búsqueda de la virtud y el equilibrio interior. La sexualidad según los estoicos, la sorprendente y polémica guía para unas relaciones éticas y apasionadas. Aunque suene controversial, los antiguos filósofos estoicos tenían una visión muy progresista sobre el sexo para su época. Lejos de demonizarlo, creían que la sexualidad podía integrarse de forma positiva a una vida virtuosa. Su secreto estaba en el equilibrio entre la moderación y el disfrute. El deseo sexual es natural, por lo que no debe suprimirse. Pero tampoco debemos dejarnos dominar por él. La clave es la racionalidad. Los estoicos desarrollaron toda una guía para cultivar relaciones sexuales éticas pero también apasionadas. Ni represión absoluta ni libertinaje, sino un punto medio guiado por la razón y el respeto mutuo. Incluso veían el sexo dentro del matrimonio como algo que fortalece la unión conyugal. Sin duda, esta visión resultaba muy polémica en la antigüedad. Pero sorprendentemente, la sexualidad según los estoicos, la guía definitiva para el placer con virtud. Aunque pueda sonar controversial, los filósofos estoicos tenían una visión muy abierta sobre la sexualidad para su época. Lejos de condenarla, la veían como algo natural que puede integrarse a una vida virtuosa. La clave para ellos estaba en ejercer el autocontrol y no dejarse llevar por los excesos del deseo sexual. Más que reprimirlo, se trata de mantenerlo bajo el dominio de la razón. Los estoicos no prohibían el placer sexual, pero promovían la moderación y el respeto mutuo en las relaciones. El sexo debe darse en el momento adecuado, con la pareja indicada y sin perder el equilibrio. Lejos de ser mojigatos, los estoicos tenían una visión equilibrada del sexo como parte natural de la vida. Con su énfasis en el autocontrol y el justo medio, los estoicos nos legaron una guía práctica para integrar el placer sexual dentro de los límites de una existencia virtuosa. Un enfoque verdaderamente progresista. La sexualidad según los estoicos, el sorprendente secreto para unas relaciones apasionadas y virtuosas.
Aunque te parezca imposible, los antiguos filósofos estoicos tenían una visión muy abierta y natural sobre el sexo, sorprendente para su época. Lejos de condenar la sexualidad, la veían como algo positivo que debe integrarse con equilibrio a una vida virtuosa. La clave para los estoicos estaba en dominar los excesos a través de la moderación y el autocontrol. El sabio puede disfrutar del placer sexual, pero sin dejarse esclavizar por él ni perder su centro. Así, más que prohibir la sexualidad, los estoicos desarrollaron un enfoque basado en cultivar la templanza para integrarla de forma armoniosa a la búsqueda de la virtud. Ni represión ni desenfreno, el justo medio. Sorprendentemente, los estoicos consideraban que una sexualidad bien encausada puede fortalecer la unión con la pareja. Lejos de ser mojigatos, entonces, nos legaron un secreto precioso, la fórmula para unas relaciones apasionadas. La sexualidad según los estoicos, el arte amatorio del sabio. Lejos de lo que muchos creen, los filósofos estoicos no condenaban el placer sexual, sino que tenían un enfoque matizado sobre cómo integrarlo a una vida virtuosa. Contrario a reprimir la sexualidad, los estoicos planteaban cultivar el autocontrol para evitar los excesos y mantenerla en su justa medida. El deseo sexual es natural, pero debe gobernarse con prudencia y racionalidad. Los estoicos veían la moderación como la clave en las relaciones sexuales. No se trata de abstinencia, sino de saber encontrar el momento y la pareja adecuados. Incluso consideraban que el sexo podía fortalecer los lazos conyugales. Así, lejos de condenar la sexualidad, los estoicos desarrollaron todo un arte amatorio sobre cómo integrar la contemplanza a una vida guiada por la virtud y la razón. Un enfoque que equilibraba el placer sexual con el cultivo del carácter y el control de los impulsos. Sorprendentemente abiertos para su época, los estoicos. La sexualidad según los estoicos, hazlo como un sabio. Aunque pueda sorprender, los filósofos estoicos no veían la sexualidad como algo negativo. Al contrario, la consideraban una faceta natural de la vida que puede encauzarse positivamente. Claro, siempre dentro de su énfasis en el autocontrol y la moderación. Lejos de prohibirla, los estoicos creían que la sexualidad debe integrarse de forma prudente en una existencia virtuosa. El deseo sexual no debe suprimirse, pero tampoco gobernar nuestra conducta. La clave está en usar la razón para mantenerlo a raya. Los estoicos no condenaban el placer sexual, pero advertían contra el desenfreno y la pérdida de dominio propio. Las relaciones deben darse con respeto mutuo y sin excesos. La moderación y el equilibrio son esenciales. Así que ya lo sabes, los estoicos no hacían mojigaterías con el sexo. Dentro de los límites de la prudencia, lo veían como un aspecto natural de la vida que debe encauzarse con templanza. La sexualidad según los estoicos no es lo que crees. Contrario a lo que muchos piensan, los filósofos estoicos no condenaban la sexualidad ni la veían como un tabú. De hecho, tenían una perspectiva bastante abierta y natural sobre ella, siempre dentro del marco de sus enseñanzas sobre la virtud y la moderación. Los estoicos creían que el deseo sexual era completamente normal y no debía reprimirse. Claro, advertían contra los excesos y la pérdida de control, pues el sabio debe gobernar sus pasiones con la razón. Pero la sexualidad en sí no era vista como algo malo, sino como una forma de conexión y placer que debe integrarse de manera equilibrada a una vida virtuosa. Más que prohibirla, los estoicos buscaban que la sexualidad fuera vivida con templanza, sin apegos desmedidos, respetando siempre la dignidad propia y la de la pareja. Lejos de ser un tabú, podía ser un camino para cultivar el autocontrol y fortalecer el carácter. Esta visión quizás resulte más abierta y práctica de lo que imaginamos. La sexualidad según los estoicos, la increíble y polémica verdad que nadie se atrevía a decir. Contrario a la creencia popular, los filósofos estoicos no veían la sexualidad como algo negativo o pecaminoso. De hecho, desarrollaron una perspectiva sorprendentemente abierta y natural para su época. Lejos de condenarla, los estoicos pensaban que los deseos sexuales eran parte integral de la naturaleza humana y no debían reprimirse. Claro, dentro de los límites de la moderación y el autocontrol racional. Los estoicos no prohibían el placer sexual, sino que promovían disfrutarlo con prudencia y en su justa medida, evitando los excesos. Incluso lo veían como algo positivo dentro del matrimonio. Esta visión integradora del sexo, lejos de la represión religiosa de la época, era bastante polémica para la moral tradicional. Pero los estoicos se atrevieron a ver la sexualidad desde un ángulo natural y racional, como parte de una vida virtuosa. Una increíble verdad que tristemente nadie se atrevía a expresar. La sexualidad según los estoicos, la sorprendente y polémica guía para unas relaciones éticas y apasionadas.
Aunque suene controversial, los antiguos filósofos estoicos tenían una visión muy progresista sobre el sexo para su época. Lejos de demonizarlo, creían que la sexualidad podía integrarse de forma positiva a una vida virtuosa. Su secreto estaba en el equilibrio entre la moderación y el disfrute. El deseo sexual es natural, por lo que no debe suprimirse. Pero tampoco debemos dejarnos dominar por él. La clave es la racionalidad. Los estoicos desarrollaron toda una guía para cultivar relaciones sexuales éticas pero también apasionadas. Ni represión absoluta ni libertinaje, sino un punto medio guiado por la razón y el respeto mutuo. Incluso veían el sexo dentro del matrimonio como algo que fortalece la unión conyugal. Sin duda, esta visión resultaba muy polémica en la antigüedad. Pero sorprendentemente, L.